Ok. Entonces, lo primero que necesitamos computar antes de hacer todo son las probabilidades individuales, que es la probabilidad de A, la probabilidad de que A sea asignado al tratamiento, la probabilidad de que B sea asignado al tratamiento, que son los hombres, y acá vamos a poner la de las mujeres, la probabilidad de que C sea asignada al tratamiento y la probabilidad de que D sea asignada al tratamiento. Entonces, para buscar el de A, tenemos que ver quiénes tiene uno en el primero. Tenemos uno, 2, 3, 4 y todo lo demás cero. Entonces nos aparece 4 veces. Este es, todos están divididos en 16, así que vamos a poner el número de arriba nomás. 3 más uno más 3 más 2 es igual a 9. Vamos a ver dónde está el segundo. El segundo está acá, 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 acá y acá. Aparece también 4 veces. Aparece con un 2, con un uno, con un 2 y con un 2, que es igual a 7 sobre 16. Vamos a ver las mujeres. Aparece una acá, una acá, una acá. Ah, no, este es cero. Así que ese no nos interesa. Uno, 2, 3. Aparece 3 veces, ¿verdad? Sí. 2 más uno, 3. Más 3, 6. Y la última aparece acá, acá y acá. Entonces es uno más 2, 5 sobre 16. Bien. Entonces, primera cosa que tenemos que notar acá. En este ejemplo, que es un poco rebuscado, las probabilidades individuales son diferentes para todos. Ningún individuo tiene la misma probabilidad. Y la probabilidad de los vectores son bastante heterogéneas también. Como que es un criterio muy loco el que yo inventé para asignarles probabilidades. Era porque tenían ganas de hacer lo que yo quería. ¿Cuánto sería el propensity score de los hombres entonces? Esa es pregunta para ustedes. ¿Cuánto es E de X igual a 1? Un medio. Sí. ¿Cómo llegaste a un medio? Sería 9 sobre 16 más 7 sobre 16 y todo eso dividido en dos porque hay dos hombres, ¿verdad? Perfecto. ¿Y cuál sería entonces el propensity score de las mujeres? Sería 11 sobre 16 y eso dividido en dos, no sé cuánto es. 11 sobre 32. Bien. Ah, bien. Entonces, la probabilidad de que los hombres sean asignados al tratamiento es un medio. Y la probabilidad de que las mujeres sean asignadas al tratamiento es 11 sobre 32. Eh, Fíjense que son distintas las dos probabilidades y ni siquiera suman uno. ¿Qué significa? ¿Este assignment, esto es un assignment mechanism o no?
A mí lo que me confunde ahí es que no estamos de alguna manera relacionando la probabilidad de recibir el tratamiento al covariat, a, a una característica, Ujú. y eso no sé si cuando yo leía las condiciones decía de que no, los outcomes no estén relacionados con la asignación, pero no me quedaba claro también si las covariables. Ya vamos a ir a eso. Ese es el paso siguiente de lo que estamos viendo. Ahora estamos en una etapa flexible. Estamos solo explorando las definiciones de probabilidades y no estamos poniendo ninguna restricción al tipo de assignment mechanism. Porque el paso siguiente que vamos a ver es cuando tengamos bien claras las definiciones, cuál es la definición de un randomized experiment y cuáles son las restricciones que tiene que cumplir el experimento para ser randomized. Y ahí entra lo que vos estás diciendo. Pero todavía no llegamos ahí. Ahora estamos solo viendo la definición de assignment mechanism, la definición de probabilidad individual y la definición de propensity score. Y mi pregunta es, ¿esto que tenemos acá es un assignment mechanism o no? Sí, ¿Por qué? porque las probabilidades de los vectores sí suman cero y ningún vector tiene probabilidad menor a cero ni mayor a uno. Perfecto. Eso es lo que ustedes tienen que pensar acá. Definición, ¿se cumple o no se cumple? La definición del assignment mechanism es esas dos cosas y las definiciones de probabilidades individuales y propensity score son corolarios de la definición de un assignment mechanism. Si ustedes se fijan para atrás, no tiene ninguna restricción, solo son aplicaciones que surgen a partir de un assignment mechanism. Entonces, usted lo único que tiene que fijarse es si el total de las probabilidades suma uno. Después todo lo otro viene de como una añadidura, digamos, las otras definiciones. Este es un ejemplo medio raro, entonces nos da unas probabilidades medio raras, pero está bueno como ejemplo, porque si no a veces es difícil pensar cuando lo que nosotros vamos a ver ahora como los requerimientos de experimento no es un experimento. Entonces, esto que tenemos acá, ya vamos a ver después que no es un randomized experiment, porque depende de, de de las variables que yo le puse. Eh, pero lo que me importaba es que distingamos entonces las tres cosas. El assignment mechanism, que me da la probabilidad de un vector, la probabilidad individual, que depende de X y de los potential outcomes. Acá viene lo que vos decías, eh, José, sí puede depender la probabilidad individual de los potential outcomes. Ya vamos a ver que en el randomized experiment queremos romper esa dependencia. Esa es la gracia del experimento. Pero en una probabilidad lo más normal es que dependa del potential outcome. Cuando uno elige si come milanesa o come hamburguesa, depende del potential outcome. Pues si me gusta más la milanesa, entonces el potential outcome de comer milanesa es que voy a estar más feliz. Entonces mi elección de comer milanesa está completamente determinada por el potential outcome. Eso es lo normal. El experimento rompe eso. Te dice, vos comés la milanesa y vos comés la hamburguesa, no me importa si te gusta o no. Vos cométela. ¿Entendés? Esa es la gracia acá. Entonces esto es la probabilidad individual. Y esto de acá es el propensity score. Y el propensity score, en principio, no depende, o sea, puede depender, pero condicional a X no depende de los potential outcomes. Solo está definido, es una función que mapea desde los covariates hacia un espacio de probabilidades. Ahora vamos a ver las restricciones a los tipos de assignment mechanism. Antes estábamos libres, cualquier assignment mechanism es válido. Ahora vamos a ver restricciones, que son lo que nos van a ayudar a definir qué es un experimento randomizado. La primera definición es que el assignment sea individualístico. Y para que un assignment sea individualístico, para alguna función Q,
se tienen que cumplir dos cosas. La primera cosa es que la probabilidad individual sea igual para todos los sujetos que tienen el mismo covariate y los mismos potential outcome. ¿Se entiende eso? Fíjense acá. ¿Qué es X acá? ¿Qué estructura tiene? ¿Es un número? ¿Es un qué? En el ejemplo que estamos trabajando es el género, ¿verdad? O sea, es un solo dato. Bueno, pensemos en el ejemplo que estamos trabajando. X género. ¿Qué es acá? Acá estoy diciendo la probabilidad de A depende de qué. Acá. O sea, este era mi ejemplo antes. Este era A, X igual a 1. ¿Qué iría acá? Uno y los potential outcome. Bien. ¿Alguien tiene otra opinión? Este es un tema de notación. Fíjense la diferencia. Acá tenemos una I y acá no hay una I. ¿Qué significa eso? Que acá X es un vector y acá X es solo A. Acá hay solo A y acá hay solo A. Como se imaginarán, es lo mismo para I1. ¿Se entiende? Ustedes pueden hacer una función desde el vector de todos a la probabilidad de que yo sea asignado, o pueden hacer una función solo desde mi sexo a la probabilidad de que yo sea asignado. ¿Cuál creen que es más razonable de las dos funciones? ¿Puedes repetir la pregunta? Bien, la probabilidad de un individuo, tuya, por ejemplo, la probabilidad de que vos, no sé, vayas a ver el partido de San Martín, eh, es más probable que dependa de tu situación individual o de la situación de todas las personas de Tucumán, sea el género, sea el dinero, sea no sé, el tiempo que tengas, sean las ganas. ¿Qué es más razonable pensar? Yo creo que es más razonable que dependa de solamente uno. Ok, en ese ejemplo. ¿Y qué pasa si te pregunto la probabilidad de que vos seas la mejor alumna de esta clase? Ahí también depende de los demás. Perfecto. Entonces, la pregunta depende del contexto. Lo general es que siempre va a depender un poquito de los otros, incluso en el ejemplo de ir a la cancha de San Martín. Porque si todo el mundo te dice San Martín es una mierda, San Martín es una mierda, San Martín es una mierda, están jugando re mal, los partidos son aburridísimos, lo más probable es que vos no tengas ganas de ir a la cancha. Eh, entonces siempre estamos un poco afectados. Pero a veces cuando el grupo de gente es muy grande o creemos que el impacto de los otros está un poco aislado, podemos hacer una asunción individualística en la que la asignación a tratamiento solo depende de tus cuestiones individuales. Y también
nos ayuda mucho con la teoría. La teoría se pone mucho más tratable cuando los outcomes y todas las cosas dependen solo de tus valores. Entonces, un asignamiento individualístico es un asignamiento tal que la probabilidad individual de ser asignado al tratamiento depende solo de los propios covariates y de los propios potential outcome para todos los individuos en la muestra. Y además se da que la probabilidad de un vector es igual al producto de todas las probabilidades individuales multiplicada por una constante. ¿Qué significa eso de que esta notación que tenemos acá? Esto en el ejemplo que tenemos de 4 individuos sería es igual a C, que es una constante, por la probabilidad de A, la probabilidad del vector D, digamos, no sé, D igual a 1, D igual a 2, condicional a X y 0 y 1, es igual a la probabilidad de A elevada a una función que toma el valor 1 si en el vector 2 A está tratado por la probabilidad 1 menos la probabilidad de A por 1 menos un 1 si dA es igual a 1 en el vector 2. Disculpen que estoy mezclando mucho las notaciones de los 2 y los 1, pero esto es simple solo notación. En el vector 2 es para hacerlo general, pero en el vector 2 A es un 1. Entonces el único valor que nos va a importar va a ser el 1. El otro, cualquier cosa, va a ser esto, va a ser 1 menos 1 igual a 0. Y cualquier cosa elevada a la 0 es 1. Entonces en el ejemplo 2 esto se reduce a C por la probabilidad de A. ¿Ok? Pero esto es el productorio. Entonces eso es el producto del primero y hay que hacer lo mismo para B. Elevado también a los mismos indicadores. Y hay que hacerlo para C y hay que hacerlo para D. Todo multiplicado por C. Como sabemos que todos los otros son 0 en el vector 2, en este caso vamos a tener C por 1 menos PB, C por 1 menos PC y C por 1 menos PD. Bien, entonces, un assignment mechanism va a ser individualístico si la probabilidad de ser asignado depende solo de los propios covariates y el producto de todas estas probabilidades multiplicado por una constante es igual a la probabilidad del vector. Se lo dejo para ustedes que después corroboren si nuestro ejemplo es individualístico o no. Es más, le digo que no lo es. Después pueden corroborarlo ustedes. Entonces, una condición que tenemos. Básicamente, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos formalizando un concepto de independencia, porque que sea individualístico, que dependa solo de los propios covariates, significa que son independientes, pero no son independientes de cualquier manera, son independientes de manera que cuando multiplicamos todas las probabilidades independientes,
La probabilidad conjunta, que es la probabilidad del vector, es igual al producto de las probabilidades individuales. Es decir, no hay codependencia entre las probabilidades. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Al menos la intuición. Después esto se va a ir entendiendo mejor. Entonces, esa es la primera definición, individualístico. Quédense con la idea básica esa, que el asignamiento solo depende de los propios valores y no depende de los valores de los otros, y que son independientes de una manera consistente. Para ejercicio de la casa, ustedes tienen que notar que esta constante C es simplemente un truco eh, matemático para que las sumas den igual a 1, una forma de normalizar las probabilidades y que lo que ustedes tengan es efectivamente una probabilidad. Entonces, como ejercicio, quiero que computen cuál es el valor de C para cualquier assignment que se... La pregunta sería, ¿cuál tiene que ser el valor de C para que un assignment mechanism de dos personas, de dos individuos, para un treatment binario de 0, 1 sea considerado individualístico? ¿Cuál tiene que ser el valor de C? Esa es la pregunta. Traten de resolver esto para la clase que viene para terminar de afianzar ese concepto. La segunda restricción que tenemos en un assignment mechanism es que sea probabilístico. Probabilístico significa que todas las unidades tienen al menos, sí, fíjense que es individualístico acá, que todas las probabilidades, todos los individuos tienen probabilidad positiva de ser asignados al tratamiento. Eso muchas veces no pasa, digamos. Nosotros, en ejemplo, podemos hacer el mecanismo que son individualísticos y a algunos individuos le ponemos PI igual a 0 fijo. Entonces eso ya no satisfacería la definición de probabilístico. O si le ponemos la probabilidad de que sea tratado igual a 1, que significa que en todos los vectores posibles que yo estoy randomizando, el tipo está tratado, es un asignamiento no probabilístico. Es bastante straightforward esta definición, así que no le vamos a dar mucha vuelta, pero le pregunto, ¿se entiende? Y acá viene lo que estaba hablando José, que este es un tema fundamental para toda la materia, que es lo que se considera un mecanismo que es unconfounded, que no está confundido. ¿Por quién? Por los potential outcomes, porque los potential outcomes son inobservables. Y si nosotros queremos hacer inferencia causal, de alguna manera tenemos que romper esa dependencia entre las cosas que yo no puedo observar y lo que yo quiero estimar. Entonces, esta es una de las assumptions más importantes que se usa en causal inference, unconfoundedness, que muchas veces, eh, no sé si lo escucharon nombrar como selection on observables, selección en observables, que es básicamente lo que ustedes asumen cuando hacen una regresión y le ponen controles. Cuando ustedes quieren darle una interpretación causal a una regresión y ponen todos los controles, lo que está diciendo es que la asignación al tratamiento depende de los controles que estás poniendo. Y si ustedes controlan por todo eso, la inferencia que ustedes están haciendo, la estimación puede ser causal, porque no hay, es lo que en la regresión se habla de exogeneidad del término del error. Sería la esperanza del error de- del residuo multiplicado por, ¿cómo sería esto? Sí, multiplicado por las covariates de cero. em, la esperanza condicional del residuo es cero. Eh, perdón, esto es lo que estamos diciendo. Es otra forma de decirlo, otra forma de escribirlo. Bien. Otra forma que muchas veces
Son muchas formas que los economistas fuimos tratando de hablar de lo mismo. La formalidad que vamos a usar y la que se asentó ahora en el Potential Outcome es no se refiere tanto a exogeneidad o a no correlación de los términos del error, que por ahí un poco se los nombro más que nada para que asocien con los conceptos del vocabulario que ustedes tienen. No son exactamente equivalentes las definiciones, pero van rondeando el mismo espíritu de lo que estamos buscando acá cuando queremos definir a confounders. Acá estamos usando el modelo de Rubin y el modelo de Rubin usa la definición de unconfounded. Entonces, quédense con esto, pero se lo digo como para que haya un poco de intuición de qué es lo que estamos queriendo decir. Pero básicamente lo que queremos decir es que la asignación o la distribución condicional del tratamiento es ortogonal a los potential outcome. No está determinada de ninguna forma por los potential outcome. Básicamente, condicional en covariates, el asignamiento es aleatorio, como se dice muchas veces, o random. Eh, entonces la palabra clave acá es independencia. Por eso, si recuerden por la definición que teníamos nosotros de independencia, si D condicional a X es independiente de I0 y de I1 que son inobservables, la probabilidad de dx, I0 y 1 va a ser igual a la probabilidad de dx. ¿Qué significa? Que I0 y 1 sobran, no nos aportan ninguna información sobre el assignment mechanism. Toda la información que necesito sobre el assignment mechanism está dado por las covariates. O incluso sin covariates puede ser cierto, la versión incondicional. Entonces, si yo tiro una moneda, sería incluso un poco más fuerte, porque diríamos que la probabilidad de D condicional a X y 0 y 1 es igual a la probabilidad de D condicional a X, que es igual a la probabilidad de D. ¿Que cuánto es? Si yo estoy tirando una moneda, ¿Un medio? un medio. Ahora, suponete que si vos sos mujer, te tiro a la moneda, pero si sos hombre, te tiro un dado y te asigno tratamiento si sale uno. ¿Cuál es la probabilidad de D condicionado que sos mujer? Es un medio y la del hombre un sexto, ¿no? Perfecto. Entonces, en los dos casos, el tratamiento es random. Y en los dos casos es unconfounded. Pero no necesariamente las probabilidades condicionales tienen que ser las mismas para que el mecanismo satisfaga la definición de unconfounded. ¿Se entiende? Un corolario de la definición de unconfounded e individualístico es que la probabilidad del vector ya no va a depender de los potential outcome. Fíjense que acá la estamos haciendo como el producto de los X solamente. Eso es porque es unconfounded. Y como también todos los sujetos con X van a tener el mismo valor de probabilidad de ser asignado, como en el caso este, las mujeres un medio y los varones 6, el propensity score va a ser igual a la probabilidad individual. ¿Quién me puede explicar esta parte? ¿Por qué el propensity score, cuando tiene estos dos conceptos, es igual a la probabilidad individual? ¿Cuál es el supuesto clave que tenemos, que estamos haciendo acá?
Bueno, técnicamente estamos haciendo los dos supuestos, pero para mí me parece como el más importante es el de unconfounded, porque recuerden nuestra definición de, de propensity score, ¿bien? Supongamos que tenemos los cuatro sujetos que teníamos antes, probabilidad de A, probabilidad de B, probabilidad de C y probabilidad de D. Y habíamos dicho que estos son cero y que estos son uno. Entonces, E1 era igual a PA, que depende de X, de I0 y de I1, y PB, que depende de X, I0 y 1. Y recuerden que PA era distinto a PB en nuestro ejemplo. Sin embargo, A y B eran los dos hombres, o eran dos X igual a 1. Lo que estamos diciendo acá es que si el tratamiento es unconfounded y yo observo todas las variables, PA de X igual a 1 tiene que ser igual a PB de X igual a 1. Entonces E1 va a ser igual a, perdón, esto es sobre 2. Va a ser igual a 2 por P de X dividido en 2, que es igual a P de X. ¿Se sigue el argumento ese? Entonces, lo que hace que las cosas sean iguales es el unconfounded. Lo que hace que podamos llegar al mundo este individualístico es que depende de X sub I solamente, y no de todo el vector de las X. Eh, Esas son las tres grandes definiciones que quiero que tengan en mente, y eso nos va a ayudar a categorizar qué es un tipo de, qué es cómo se define un randomized experiment y cuáles son los tipos de randomized experiment que vamos a ver. Vamos a ver en esta clase cuatro eh, tipos de randomized experiment que son los más comunes y los más generales, eh, y vamos a estudiar un poco las propiedades. Profe, Sí, esto quiere decir que en el experimento, si yo tengo como punto de partida el 40% de hombres, tiene que haber 40% de hombres en cada grupo, no necesariamente. ¿no? No, si vos haces que tu grupo de tratamiento, suponete que vos estás probando una droga que vos sabés que es más beneficiosa para los hombres y lo que querés hacer es maximizar el beneficio de la población y tenés solo 100 pastillas y tenés 1000 personas. Entonces vos tenés que decir a quién le doy las 100 pastillas. Y si vos sabés que a los hombres le hacen mejor que las mujeres, te gustaría poner más hombres dentro del grupo de tratamiento que mujeres. Entonces vos podés hacer una probabilidad en la que la probabilidad de ser hombre, de ser asignado a tratamiento condicional a hombre sea más alta que la probabilidad de tratamiento de ser seleccionado al tratamiento siendo mujer. Entonces eso te va a dar grupos desbalanceados. Y eso puede estar bien, digamos. Después vamos a ver por qué quisiéramos que los grupos estén balanceados y puedes tener diferentes criterios como cómo desarrollar tu experimento si vos querés que sean balanceados o no. Ahora vamos a ver un poco eso, cuáles son los trade-offs. Pero lo que te estoy dando acá es un ejemplo por qué vos quisieras que el grupo no esté balanceado. Entonces, un classical randomized experiment, que es lo que ustedes generalmente se llama, lo que se llama un RCT. Acá son un poco más precisos porque este es un libro del tipo que más o menos inventó todo esto, que es este Rubin, entonces es bien detallista, pero cuando hablen con la gente siempre le dice RCT. Entonces, un RCT es un experimento con un assignment mechanism que es individualístico,
y unconfounded. Son las únicas dos restricciones. Después hay otras dos cosas que a veces quisiéramos que son deseables y una es que sea probabilístico y la otra es que la función de selección, digamos, sea controlada por el investigador, que no necesariamente pasa. Simplemente con las dos primeras definiciones que son las que vimos nosotros, ya tenemos que un experimento eh, es un RCT o un Classical Randomized Experiment. Ahora vamos a ver cuatro tipos de experimentos y todos estos cuatro tipos son randomized experiments, pero los métodos de randomización son diferentes. Eso es un poco lo lo que conversábamos en la primera clase cuando decíamos, bueno, creo que con Guadalupe, decíamos, bueno, hacemos un experimento y le decía, bueno, randomizamos, ok, ¿cómo vamos a randomizar? ¿De qué forma? Acá vamos a prestar un poco más de atención a ser más preciso, porque hay muchos tipos de randomización, como hicimos recién, yo le dije, vos podés randomizar a las mujeres con una moneda y a los hombres con un dado, y es un experimento randomizado. Como ese criterio puedes inventarte millones, lo que vos tengas ganas para hacer la randomización. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de la randomización? Crear el unconfounded, separar el potential outcome del treatment assignment. ¿Cómo lo vas a hacer eso? Hay mil maneras. Nosotros vamos a ver cuatro, que son las más estándar de los classical random experiments, y vamos a compararlos entre ellos. El primero es el Bernoulli Trial. Bernoulli Trial es lo que más tenemos en mente cuando pensamos un experimento, que es el de tirar la moneda. Suponemos que a estos, a ustedes cuatro, digamos, que son los que están acá, los ponemos en línea y nos paramos frente a uno, tiramos una moneda. Si sale cara tratado, si sale cero control, nos movemos a la derecha, nos paramos frente al segundo, tiramos la moneda, si sale cero tratado, si sale uno control, y así para todo. Vamos a repasar ese experimento. Ese experimento es individualístico, individualista, no sé ni cómo se dice en español, la verdad. Yo creo que sí cumple con que la probabilidad no depende de los potential outcomes. Con que la probabilidad no depende de los potenciales de algo. Esa no es la definición de individualístico. Sí, de lo de individualístico es que no, lo que yo sea elegido no depende de los otros, Perfecto. No depende de qué de de los cómo, otros. de la probabilidad de que el otro sea elegido o no. No, no es esa la definición. No depende de las covariates de los demás. Casi. Está un poco más cerca, pero es más amplia que esa la definición. No depende ni de las covariates ni de los potential outcomes de los otros. Eh, entonces, en este experimento hay una probabilidad fija. Cada unidad tiene una probabilidad Q tendríamos que poner Q sub i de ser asignado al tratamiento. Entonces, el experimento que dijimos eh, de los hombres y las mujeres, que a uno tiramos el dado y el otro tiramos el dado, sería un Bernoulli. No, porque no tienen la misma probabilidad entre las personas. ¿Y por qué tiene que ser la misma la probabilidad? Si es un Bernoulli, no estoy haciendo que sean equiprobables de alguna manera. No. Bernoulli significa que para cada individuo hay una probabilidad que es constante para ese individuo y que la probabilidad de ese individuo en principio no afecta la probabilidad del individuo que está al lado.
Mm, Después la otra cuestión para que sea Bernoulli es que el tratamiento es binario, que puede ser o tratado o control. Si tenés más de un tratamiento ya no sería Bernoulli. Pero el ejemplo que dimos de la moneda y los dados sí es un experimento Bernoulli, porque las probabilidades son independientes. Entonces este tratamiento, este mecanismo es individualista, probabilístico, unconfounded. Bueno, no necesariamente es probabilístico. Están mal. Sí, van a haber algunos errores en esto. Creo que tanto en este como en el que viene van a encontrar errores. Eh, Está bien, para que pase lo revisemos y pensemos. ¿Por qué? Porque Q puede ser igual a 0 o 1. Y seguiría siendo un Bernoulli trial si algunas unidades las seteamos a 0 o 1. Entonces, individualismo es unconfounded y en principio podría ser controlado por el investigador, digamos, si nosotros definimos las probabilidades. Si el investigador es el que define Q, a cada persona sabe cuál es el Q, está completamente controlado. Entonces sería un RCT, Randomized Control Experiment. ¿Vamos bien ahí? Pero lo importante es que es individualístico y unconfounded. Entonces por eso es un classical randomized experiment. ¿Cómo calculamos la probabilidad de un vector? ¿Recuerdan que la probabilidad de un vector en términos generales habíamos dicho que era C por el productorio de las probabilidades individuales? En este caso, en el Bernoulli, C es igual a 1, porque todas las probabilidades son independientes. Y la idea de esto es así. Este es lo más intuitivo que tienen estadísticos. Supongan que esto es 4 personas, ¿bien? A, que puede ser 0 y 1. B, que puede ser 0 y 1. C y D. Puede tomar los dos valores, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de cualquier vector D va a ser igual a la probabilidad de que cualquier vector D, perdón, vamos a decir que D de 2, que es el ejemplo que venimos haciendo. Entonces, la probabilidad de D2 igual a 1 es igual a la probabilidad de que A sea igual a 1 por 1 menos la probabilidad de B sea igual a 1 por 1 menos la probabilidad de que C sea igual a 1 por 1 menos la probabilidad de que D sea igual a 1. ¿Por qué podemos hacer ese producto de probabilidades? Porque esas probabilidades son independientes. Perfecto. Eso es lo que tienen que tener en la cabeza ustedes cuando piensan en un Bernoulli trial. Que la probabilidad de cada individuo es independiente, entonces la probabilidad de un vector es simplemente el producto de las probabilidades individuales. Y esto es equivalente a esta notación rara de acá, que cuando la generalizamos para n individuos, el producto es solo el producto de todas las
posibles combinaciones de los individuos. Noten que acá la probabilidad, como es el Bernoulli es unconfounded también, se reduce, no es solo individualístico, sino también es unconfounded, se reduce el propensity score. Entonces lo que pusimos acá es E de X. Entonces todos los sujetos con X van a tener la misma probabilidad en este ejemplo, que no es lo mismo el ejemplo que yo les di. En el ejemplo que yo les di, dos sujetos con el mismo X tenían distinta probabilidad. En este ejemplo, todos los tipitos con el mismo X tienen la misma probabilidad. Un, un completely randomized experiment es otro tipo de randomización. O sea, a ver, vamos a ver las propiedades de este Bernoulli. Son independientes las probabilidades individuales y también es individualístico porque cumple con la definición de que la asignación al tratamiento no depende de los covarios de los potential outcome del otro, pero tiene algunos problemas. Cuando tenemos un n muy chico, por ejemplo, tengo 5 lugares y tengo que asignar las personas, si yo tiro con una probabilidad de un medio a ustedes cuatro, por ejemplo, hay probabilidad de que me salga el vector 0, 0, 0 y hay probabilidad de que me salga el vector 1, 1, 1. Y si me sale ese vector, básicamente yo no puedo hacer nada, porque no puedo hacer ninguna inferencia causal con eso. Cuando n va tendiendo a infinito, la probabilidad del vector 0 o la probabilidad del vector 1, 1, 1, 1 para todos, se hace cada vez menor. O la probabilidad de que queden desbalanceados, varones y mujeres, se hace cada vez menor si es un Bernoulli trial. Pero si yo quisiera más o menos tener en consideración cosas como esa, que no me salgan todos 0, que no me salgan todo 1, que más o menos los hombres estén equivalentes a las mujeres, o tuviese otros criterios, necesito poner un poco más de estructura al, a la asignación. Y eso ya vamos a ver después también me va a ayudar la inferencia, porque los intervalos de confianza, cuando yo estime, cuando yo compare las medias y estime si son significativas las diferencias, cuando yo le pongo un poco más de estructura al experimento, se hace más tratable o los confidence intervals se hacen más pequeños. Entonces, un primer approach que quisiéramos hacer para darle estructuras es decir, bueno, vamos a poner un número fijo de personas que se ha tratado. Lo más normal es que sea la mitad. En vez de ir por cada uno y hacer un medio, un medio, un medio a ver qué sale, lo que puedo decir yo voy a asignar dos al tratamiento y dos al grupo de control. Entonces es, ok, ¿cómo hago entonces para que ese tratamiento, para que ese experimento sea randomizado? Entonces, básicamente, lo que hacemos es el parámetro, cuando usted hacía un Bernoulli trial, lo que estaba bajo el control del experimentador era la probabilidad de ser asignado al tratamiento o el propensity score. Ustedes como diseñadores del experimento deberían tener control sobre esa variable y así hace que su experimento sea controlado. En el Completely Randomized Experiment, el control que ustedes tienen es la cantidad de individuos que van a meter al tratamiento, que sería el caso de la pastilla. Yo tengo 100 pastillas, entonces yo voy a hacer el tratamiento para que haya 100 tratados. No me importa si son 1000 personas. En vez de ir tirando la monedita uno por uno, digo, bueno, ¿cómo hago para seleccionar 100 tipos al azar, pero que sean justo 100? Y dejar los otros 900 como controles. Es un completely randomized experiment. Entonces, el parámetro que controlan es el número de tratados. Elegimos n tratados aleatoriamente. Hay muchas maneras de hacer eso. Una manera, por ejemplo, sería eh, un ejemplo de un completely randomized experiment es el caso este. Si yo quiero que haya exactamente un tratado y un control, perdón, a este le doy probabilidad 0 y a este le doy probabilidad 0. Entonces digo, van a ser exactamente 2. Entonces agarro estos dos vectores y tiro la moneda. Elijo uno o elijo el otro. Y así asigno quién va a ir al tratamiento y quién va a ir al control. Ustedes una cosa así pueden hacerlo una generalización más grande. Supongan que tengan 6 tratados. eh, entonces en ese caso pueden tirar un dado.
y cuando salga un sexto, a ese lo asignan al primero y así sucesivamente. Eh, lo que ustedes tienen que mantener fijo son los números de vectores que a ustedes les interesan. Entonces, por ejemplo, si queremos generalizarlo al de, al de 3, pueden hacer un poco lo que hice yo antes. Y así sucesivamente. Acá le pondrían cero probabilidad a todos los vectores que tienen menos de 2 unidades y se quedan solo con los que hay dos tratados. Y dentro de ese espacio, ustedes hacen una randomización para ver a quién le toca el tratamiento dentro de esos vectores. Es curioso porque este tratamiento es individualístico también. ¿Por qué es individualístico? Porque la selección no va a depender de las covariates de los otros sujetos, ni tampoco va a depender de los potential outcome. Pero sin embargo, no va a ser independiente, que es un poco lo que dice acá. ¿Por qué no es independiente este tratamiento? Y porque si todos los otros dan que son control y yo ya tengo que ser tratamiento sí o sí, si hemos determinado que el vector, que todos sean control, tiene probabilidad cero. Entonces o sea, si el vector de probabilidad cero, si el vector con todo control le dimos probabilidad cero y yo ya vengo sorteando y las chicas van todas a control, yo necesariamente tengo que ser tratamiento. Entonces ya dependo de ese resultado. Exactamente, esa es la intuición. Vamos al ejemplo, me gusta tu ejemplo. Supongamos que estamos nosotros, ustedes cuatro, y yo voy a hacer un experimento. Y digo, quiero poner dos a control. Le pongo un número a cada uno de ustedes. Ustedes son uno, dos, tres, cuatro, y pongo los cuatro numeritos dentro de una bolsa. Y voy sacando. Y yo digo, va a haber dos tratados. Los primeros dos que salen son tratados, los dos que quedan son controles. Eso es un experimento que es probabilístico, porque todos tienen probabilidad no cero de ser tratado. Es un experimento que es un asignamiento que es unconfounded porque yo saco al azar, o sea, me tapo los ojos y saco del bolillero un número. No depende si sos mujer, si sos varón, si cuál es tu potencial outcome y todo. Eh, y es individualístico porque depende solo bueno, es trivialmente individualístico, digamos, porque es independiente de las cuestiones grupales y de las cuestiones individuales, de las características grupales e individuales. Sin embargo, eh, no es independiente entre ustedes, porque una vez que ya salieron dos números, la probabilidad de que los otros dos, como decía José, la probabilidad de que los otros dos sean controles es uno. Entonces, saco el primer número, sale José. De ahí, la probabilidad de que ustedes sean tratados en ese momento pasa a ser un tercio y la probabilidad que sean tratados antes, en la primera ronda era un cuarto. Pero condicional a que José sea tratado, la probabilidad de ustedes es un tercio. Eso hace que no sea independiente. Y una vez que sale la segunda persona, suponete que sale Guadalupe, la probabilidad de que las dos restantes sean tratados condicional a que ya tenemos dos en el grupo de tratamiento pasa a ser cero. Entonces el hecho ese de que las probabilidades condicionales de cada uno de ustedes no sea independiente de la probabilidad de que sus compañeros sean tratados, hace que en sí la estructura del experimento no sea independiente. Pero eso no significa que no es individualístico. Eh, ¿Está clara la diferencia entre una cosa y la otra? La probabilidad, entonces, en un experimento de Bernoulli, como eran independientes, nosotros podemos calcular la probabilidad del vector
multiplicando las probabilidades individuales. Como este no es independiente, no puedo hacer eso. Tengo que usar lo que son las técnicas de combinatoria para estimar las probabilidades. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular el número de posibles vectores que podrían satisfacer mi condición. Entonces, en el caso de 2 por 2 que estamos viendo nosotros, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, tengo dos vectores. Perdón, tengo el vector este. eh, entonces tengo dos vectores posibles en la que una persona es asignada al tratamiento sobre cuatro total vectores. Entonces, la probabilidad de cualquiera de estos dos vectores es un medio. Entonces, lo que tengo arriba, perdón, vamos a otro ejemplo que quede más claro, porque con dos no es tan claro. Yo lo que quiero buscar, yo sé que acá hay un total de, habíamos dicho 16 combinaciones posibles, pero no todas las combinaciones posibles son las que a mí me interesan. Yo quiero todos los tipos de combinaciones en la que haya exactamente dos tratados, sucesivamente. Cuando tengo uno, cuando tengo dos, es más o menos derecho. Cuando tengo tres, más o menos. Hasta cuatro, lo hacemos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000 individuos se vuelve intratable. Entonces ya tenemos que pasar a usar las matemáticas. Y lo que se usa para esto son combinatorias, que es contar la cantidad de posibles casos que satisfacen lo que yo necesito. Entonces, si yo lo que necesito es de una muestra de cuatro, de un total de una población de cuatro individuos, tomar dos para que sean tratados, lo que hago es usar la fórmula de la combinatoria, que es el total de posibles casos. Esto surge como puede haber 4 acá, por 3 acá, por 3 acá. O sea, para la primera lugar puedo tomar 4, para la segunda puedo tomar 3, para la tercera puedo tomar 2, para la última vacante ya me queda uno solo. Entonces puedo elegir solo uno. Pero eso me estaría dando más de las posibilidades que hay. Yo necesito dividir y contar por los casos que a mí me interesan, que son en los que hay exactamente dos tratados. Entonces no me interesan todos los posibles todas las posibles permutaciones, sino solo las que son tratadas y no me importa el orden tampoco. Entonces, acá sería por 2 por 4 menos 2 factorial. Entonces sería 4 sobre 2 por 2. Esto es igual a 4 por 3 sobre 2, que es igual a 6. Entonces, en el mundo, que es el ejemplo un poco el que les había dado yo al principio, de cuatro vectores, que estaban los 16 posibles. De esos 16 posibles, hay solo 6 que satisfacen que yo tenga eh, solo dos unidades tratadas. ¿Me van siguiendo con lo que estoy diciendo? Sí, dígame si no se entiende porque se pone medio complicado cuando no tenés los...
el ejemplo a mano. Entonces, de esos 16 vectores, hay 4 vectores que tienen exactamente dos unos. No me importa en qué posición, ni si están juntitos o no. Entonces, la probabilidad, si yo a todos esos vectores le doy exactamente la misma probabilidad, la probabilidad de cualquiera de los vectores va a ser 1/6. Bien. Entonces, el ejemplo que yo les di no era un ejemplo de randomización completa, porque yo tenía algunos donde había dos, otros donde había tres, otro donde había uno, y todos estaban aceptables. No era ni siquiera individualístico porque tenía los propensity score eran diferentes acerca de uno. Entonces, era un ejemplo muy genérico. Ahora lo que estamos haciendo es reducir el espacio de posibles assignment mechanism, y este es uno que se llama Completely Randomized Experiment, que tiene que cumplir estas propiedades. Un segundo caso, o un caso más refinado de Completely Randomized Experiment, es un Stratified Experiment. ¿Y esto qué es lo que hacemos? Si hay alguna covariate que nos importa, por ejemplo el sexo, y yo quiero fijar el número, no de todas las personas, no es que quiero 100 tratados, sino que digo, yo quiero 50 varones y 30 mujeres tratados, tengo que hacer un Complete Randomized Experiment para las mujeres y un Complete Randomized Experiment para los hombres, y lo hago por separado. Y eso se llama Stratified Experiment. Básicamente, la idea es la misma. Agarramos, eh, supongamos que tenemos hombres y mujeres, y que tenemos 4 mujeres tomadas de a 2, que dijimos que era un sexto, y tenemos 3 hombres tomados de a 2, que me va a salir 3 factorial sobre 2 factorial, que es igual a... Entonces la probabilidad de ese vector va a ser igual a un tercio, ¿bien? Porque esto pasa a dividir. Entonces ahí pasa dividiendo. Entonces la probabilidad de un vector cualquiera en este experimento de estratificado va a ser un sexto por un tercio. ¿Por qué? Porque las dos probabilidades son independientes dado de que ya estamos dentro de cada grupo. Es decir, el experimento de asignar a las mujeres no depende de cómo salga el experimento de asignar a los hombres. Esos experimentos entre sí son independientes, pero dentro de sí mismos no son independientes. Entonces yo puedo multiplicar la probabilidad de los dos experimentos y me va a dar la probabilidad del vector total. ¿Se entiende eso? Bien. Por último, tenemos el caso más extremo de randomización en bloques, que es el Pair Randomized Experiment. Entonces, es cuando yo quiero que las personas sean lo más parecida posible. Entonces, si quiero un balance perfecto en mis covariates, supónganse que yo tengo dos covariates. Uno que es sexo y el otro que es título universitario. Bien. Esto puede ser 0 y 1, este puede ser 0 y 1. Si yo fijo todas las combinaciones, puedo tener 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1, 1. Entonces, yo acá armo todos los bloques posibles. Y dentro de cada bloque, agarro, tomo dos personas y tiro la moneda. Y le digo, vos vas para tratamiento y vos vas para control. Y así sucesivamente. Em, Eso hace que el grupo de tratado y el grupo de control eh,
sean exactamente iguales en todas las covariates. Esto se puede hacer, se puede generalizar, digamos, cuando son muchas variables. Lo que se puede hacer es estimar un propensity score o escribir una función y a todas las personas que tengan el mismo propensity score se las randomiza de a pares y se las pone a uno para el tratamiento y otro para el control. Eso asegura perfecto balance. ¿Y por qué vamos haciendo eso? Porque a medida que vamos reduciendo los posibles tipos de vectores de randomización, vamos mejorando la precisión de nuestro experimento. Y cuanto mejores sean los covariates prediciendo los outcomes, ¿qué quiere decir? Que, ¿cómo podemos escribir esto? Ahí va. Supónganse que i es una función de los covariates más un error. Cuanto más chico sea el error en la función, es decir, cuando los x que ustedes tengan mejor expliquen mi variable dependiente, en el caso extremo, supongan que e sea igual a cero para todas las observaciones, es decir, que y es una función determinística de x. Si ustedes hacen el experimento randomizado así, haciendo estratificación por x de a pares, no van a tener ninguna varianza en su estimador. Su estimador va a ser perfecto. La comparación de media no va a tener ningún error posible. Como esto no pasa en lo general, lo que tratamos de hacer es acercarnos más, tratar de que los x que nosotros usamos sean los mejores covariates posibles para predecir los potential outcomes. En este caso, lo que ustedes quisieran predecir, perdón, es I0 y I1. F0 de X y F1 de X. No importa que ustedes no conozcan la función, como el X, no eso es lo interesante del experimento. Ustedes no necesariamente tienen que saber cómo F, cómo X causa Y. Lo que es importante es que incluyan todas las variables X que determinan Y. Y si no queda ningún término de error, entonces la varianza de su tratamiento va a tender a cero. De su experimento, de su estimador del experimento va a tender a cero. Em, entonces, básicamente lo que tenemos es eso. Es una forma extrema de stratified randomization. Y, y la probabilidad es, en este caso, es similar a la de un Bernoulli, porque lo que hacen es agarran un par de gente y tiran la moneda. Agarran otro par de gente y tiran la moneda. Agarran otro par de gente y tiran la moneda. Entonces, al final, las probabilidades de todos son independientes. Solo la probabilidad es solo dependiente dentro de la pareja. Entonces ustedes redujeron a la mitad el número de posibles estudios independientes que tengan respecto de un Bernoulli. Entonces Bernoulli era 1/2 a la n, era la probabilidad de un vector, y ahora es 1/2 a la n menos sobre 2. Se divide por 2 porque es una cosa entre parejas. Para que tengan una idea de la diferencia, acá podemos comparar el número de posibles vectores en los distintos experimentos. Supongan que hay 4 personas. En el Bernoulli, como vimos, tienen 16 posibles vectores. Si yo me restrinjo a el mundo de completely randomized con exactamente 2 individuos tratados, o la mitad de los individuos tratados y la mitad de los individuos controles, me quedan 6 vectores solamente. Si hago una estratificación, en el caso de que divido el grupo en dos, en varón y mujer, y dentro de ese grupo digo
uno va a tratado y otro va a control, me quedan solo 4 vectores posibles. ¿Me van siguiendo con el argumento? Ok. Y si hago las parejas, en el que digo eh, sexo es la más importante, entonces agarro 2 hombres, tiro la moneda, le digo vos vas a hacer control y vos vas a hacer tratado. Agarro las mujeres y tiro la moneda y digo vos vas a hacer control, vos vas a hacer tratado. Sigo, en este caso, en el de solo 2, con una covariat eh, en 4 vectores. Pero fíjense que cuando empieza a aumentar el número de individuos, el número de Bernoulli trial va creciendo exponencialmente. Exactamente a la potencia de n. Pero el de los completely randomized va creciendo mucho más lento, los posibles vectores, y por lo tanto la probabilidad de cada vector. Y fíjense de chiquita que es acá, la del pair randomized. La de pair randomized tiene solo 256 posibilidades cuando tenemos 16 observaciones. Claro, porque ustedes tienen solo 16 personas y si los quieren tomar a pares, le queda 8. Entonces queda 2 al potencia de 8. eh, y cuestiones individuales. Eh, Después, cómo ustedes arman los pares, eso ya es un poco más complejo, digamos. Pero la idea es tomar 2 que sean lo más parecido en los predictores que ustedes quieran. Bueno, con eso terminamos los tipos de experimento. Me gustaría que nos metamos un poco en lo que es inferencia. Estamos un poquito pasado de tiempo y sé que allá son las eh, 9:30 ya, ¿no? Así que les pregunto, ¿quieren que sigamos o quieren que lo veamos en la clase que viene? ¿Cómo están de energía? Yo la próxima. Bien. Bueno, lo dejemos ahí. Eh, Porque sí, si no es el vicio, digamos, empezar a hablar ahora, si yo entiendo que ya es tarde y todo, no van a llegar los conceptos y hay que estar fresco para que tenga sentido. Pero quiero que se queden con la idea de que tener claras las definiciones, los tipos de experimentos que hay, y ahora vamos a ver las técnicas de inferencia, que vamos a ver básicamente 2 grandes técnicas de inferencia. Uno es lo de Fisher y el otro es lo de Neyman. Eso vamos a tratar ya de terminar la clase que viene con experimentos, hasta donde lleguemos. La clase que viene se acaba el tema este. Lo que les pido que hagan el ejercicio ese que les dije de calcular la C, así terminan de afianzar los conocimientos. Después, lo otro es que yo le voy a mandar una tarea, posiblemente hoy, así ya lo tienen ustedes a mano. Que lo que quiero que hagan es, a ver, voy a dejar de grabar.